Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? La palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Qué tremenda verdad. Esta es la base fundamental del creer en el Evangelio de la Gracia, en la obra consumada de Cristo. La palabra de Dios dice que Él nos redimió de toda maldición. Él nos libró de la maldición de la ley. La ley decía que la paga del pecado es muerte. La ley hablaba de las maldiciones generacionales. El Señor nos libró de toda esa maldición porque Él se hizo por nosotros, en lugar de nosotros, maldición. ¿Sabes? Hay algo tan interesante en el Antiguo Testamento, y es que en el libro de Jeremías 31, 29 y 30 y 31, habla acerca de esta verdad. Habla acerca de lo que acontecería en estos días que tú y yo estamos viviendo. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 31, 29. En aquellos días no se dirá más. ¿De qué días se está hablando? De estos. En aquellos días no se dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. El verso 31 dice: aquí viene días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto en el que ahora estamos. Hoy estamos viviendo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Aquella vida que tenemos en Cristo Jesús, la salvación por fe, no es por el cumplimiento de la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, mira lo que la palabra de Dios nos está mostrando. La Biblia está diciendo que en estos días, o sea, ahora, por causa de la obra de Cristo. ¿Qué obra? Que Él llevó sobre sí toda maldición. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Ya no se diría más aquello que se decía en el Antiguo Testamento. Aquello que la gente vivía bajo la ley. ¿Qué vivía? Vivía la condenación, las maldiciones hereditarias, las maldiciones generacionales. ¿Qué son esas maldiciones? Ahí decían: los padres comen uvas agrias, uvas verdes, y a los hijos les da dentera, a los hijos se les destiempla los dientes. ¿De qué está hablando? Que era muy común en aquel momento entender de que había maldiciones generacionales. Los padres cometían algo, alguna situación, y los hijos pagaban las consecuencias. Eso era muy común. ¿Cuántos recuerdan al Señor Jesús con sus discípulos? Cuando encuentran a un ciego, los propios discípulos preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Estás entendiendo? Es decir, ellos creían en algunas enfermedades, en las maldiciones. Existía esto, existe, las maldiciones generacionales a todo aquel que está bajo la ley. Pero la palabra de Dios muestra que todo aquel que está en Cristo, en este nuevo pacto, no estamos más bajo ninguna maldición. ¿Por qué? Porque toda maldición Cristo lo llevó a la cruz. Quiero darte esa buena noticia. Ese es el evangelio de las buenas noticias. La gracia en Cristo Jesús. No hay más maldiciones sobre tu vida. Hijo de Dios, hija de Dios. La palabra de Dios nos está mostrando que Él llevó a la cruz todas tus maldiciones. Ya no se dirá más que por causa de que tus padres cometieron un error, tú tienes que pagar las consecuencias. Deje de creer en aquellas enseñanzas que no son cristocéntricas, que te dicen: si el padre tuvo algún problema, hay maldiciones familiares. Sí, había en tu vida hasta el día que Cristo llegó a ti. El día que Cristo llegó a tu vida, el día que tú entregaste tu vida al Señor, toda maldición fue rota, limpia, no existe más en ti. Eres libre de toda esclavitud del pecado, de toda maldición, por causa de la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, necesitas creer en esa bendita libertad. Necesitas creer que sobre ti reposa bendición. Eres heredero de toda bendición. Nunca permitas que las adversidades, las circunstancias, las situaciones del día a día te quieran hacer decir lo contrario. Las adversidades son temporales, vienen y van, pero en Cristo somos más que vencedores. Eres heredero de toda bendición, y como Él es, así eres tú en esta tierra. Él no tiene sobre sí maldiciones, Él tiene sobre sí bendición. De la misma manera, eso reposa en ti. Que puedas creer este día en esta verdad y que todos los días camines en esta victoria. Que el Señor te bendiga.